Hola, ¿qué tal? Ya para ir finalizando esta parte, vamos a ver rápidamente a lo que son alguna otro tipo de fracturas, que son las intercondilias y las diacondilias. O sea, intercondilias o también supraintercondilias, como se les denomina, y las diacondilias, ¿no? Las supraintercondilias son fracturas graves, eh, sobre todo porque tienen ese trazo que está entre los cóndilos, ¿no? Principalmente por encima de los cóndilos, pero no hay que confundir con con esta de la fosa supracondilia, ¿no? Son, además de que afectan esta fosa de la supracondilia, también afectan al cóndilo y por lo tanto tienen como este trazo oblicuo muy amplio, muy grande y muy grave, ¿ok? O sea, este es muy grave, ¿por qué? Sobre todo porque puede tener asociaciones pues más feas, ¿no? Como cuáles, pues este daño neurovascular complejo. ¿Cuál es el concepto y la etiología? Sobre todo, bueno, es el trazo supracondilio, ¿ok? Es un trazo que inicia en la fosa supracondilia, igual por el movimiento indirecto en el que caemos sobre nuestra mano y en esta caída sobre nuestra mano, pues ahora sí ya existe este problema grave, ¿no? De lo que es un problema mucho mayor a lo que es la zona pues del cóndilo, porque pues al final de cuentas va a ser completo desde la supracondilia hasta el cóndilo. Y el trazo que se produce puede ser en T, es decir, imagínense que básicamente hay una zona aquí que está aquí y aquí como en T más o menos, otra que puede estar como en Y, ¿no? O sea que se fracturó por completo aquí y por lo tanto termina hasta el cóndilo, o en V, que igual puede ser en esta región, ¿ok? Sobre todo, como les decía, un trauma indirecto, ¿no? Es decir, ustedes van caminando, van corriendo o lo que sea, principalmente niños, ¿no? Es más común en ellos por esta parte del movimiento, del jugar y demás. ¿Y qué es lo que pasa? Que ponen la mano para evitar caerse, entonces ponen la mano recta y al poner la mano recta lo que sucede es que el radio pues bueno va a pegar directamente con lo que es el cóndilo. Por ahí hubo una fractura a nivel de la fosa supracondilia y a nivel de esa fosa supracondilia, ¡pum!, se rompe por completo, ¿ok? Se rompe, pero no solo se rompe la fosa supracondilia, ¿no? Sino que también pasa a traer al cóndilo. Y pues es mucho más grave. La columna queda separada de la diáfisis, es decir, queda muy, pues muy fea, ¿no? Porque, por ejemplo, chequen esta pequeña animación, o sea, toda la columna queda completamente separada, ¿no? De lo que es la diáfisis, es decir, la base se despega por completo del cuerpo del hueso, lo que la hace muchísimo más peligrosa a nivel neurovascular, ¿ok? Y como les digo, son accidentes de alta energía, pero sobre todo indirectos, ¿no? O sea, van corriendo a una alta velocidad y se caen muy fuerte, entonces ahí donde, pa, se le dobla por completo. ¿Y qué más? Bueno, su diagnóstico otra vez con esta parte de la radiografía anteroposterior y lateral de ley. Y aquí sí se recomienda mucho un TAC, sobre todo para una TAC, perdón, una tomografía Excel computarizada para valorar cualquier otra alteración que pueda verse, ¿no? Y esto es muy común, o bueno, es más que muy común, muy necesario para ver que no exista ningún problema mayor al que ya existe, ¿no? Recordando que la característica básica es que sea una fractura a nivel supracondilia de la fosa supracondilia que interviene hasta lo que es el cóndilo, ¿ok? El tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Si está desplazada, sobre todo, perdón, aquí me confundí. Aquí olvídenlo, es no desplazada y aquí es desplazada, ¿ok? Si está si no está desplazada, se va a poner yeso. Recuerden, aquí me confundí. Esta es no desplazada y esto es desplazado, ¿ok? Si no está muy desplazado, puede usarse yeso, aunque aquí la verdad lo mejor que se recomienda ya es el tratamiento quirúrgico, sobre todo como les digo porque son fracturas graves que afectan un tramo muy grande de lo que es el hueso, ¿ok? Y bueno, el quirúrgico sería una unión al resto del hueso y sobre todo en los ancianos, que puede pasar también que se caigan, sobre todo en un traumatismo de baja energía, incluso se puede
hacer una artroplastía, es decir, quitar el fragmento porque simple y sencillamente ya está completamente roto y se sustituye por un injerto, ¿no? Por uno nuevo, una artroplastía, se le hace algo, pues esta como modificación al codo. Y las diacondilias quiere decir principalmente que cruzan en el cóndilo, ¿no? Esto es muy común sobre todo, por ejemplo acá, ¿no? Fractura diacondilia, que sería esta izquierda, esta de acá. La otra supraintercondilia es más o menos desde la porción igual, pero es más parecida a esta, ¿ok? Más parecida a esta. La diacondilia sobre todo es muy común en el hueso osteoporótico, por lo tanto no es tan común en niños, porque pues es más común en aquellas personas mayores que ya han sufrido pérdida de la densidad ósea. También genera una separación del mismo fragmento articular, es decir, puede haber una fractura y luxación además asociada, y sobre todo puede ser en extensión, es decir, en esta caída indirecta, o también en flexión, es decir, caer directamente con el codo al piso, ¿no? Que es muy común a lo que veíamos, por ejemplo, en aquellos traumatismos, por ejemplo, de lo que eran de esta parte de la extremidad proximal del húmero también, ¿no? En la parte de lo que era sobre todo a nivel del epicóndilo. Les digo, puede ser en extensión, en flexión, y se pueden caracterizar justamente como de Kosher o de Hans-Steinhall. Esta sobre todo depende muchísimo de la extensión que puedan llegar a presentar, pero lo más importante aquí es que el tratamiento debe de ser amplio, buscando cualquier otra alteración que pueda estar por ahí, como les digo, la osteoporosis. Ahora, pasando un poquito a lo que es ya radio, y ya solo faltan dos, radio y cúbito, extremidad proximal de ambos. Pues bueno, hay que ver en dónde fue la fractura de estos. Estos otra vez indirectos, una caída en la que nosotros pusimos la mano primero, y al poner la mano primero, pum, se nos llevó la mano por lo mismo. Y bueno, por ejemplo aquí podría ser la cabeza radial, sobre todo en los adultos, en esta zona de acá. Y esta se caracteriza por 4 estadios, ¿ok? Es decir, la cabeza que es esta zona de acá, todo esto, y se va a caracterizar, perdón, por 4 estadios. La tipo 1 van a ser fracturas de cabeza radial muy poco desplazadas, similar a esta, ¿ok? Estas no, pero es muy similar a esta. Sobre todo se da por pequeñas contusiones, ¿no? Es decir, me golpeé me golpeé, perdón, y me duele el codo, ¿no? En esta porción, como que abajito de la línea donde se dobla el codo, ¿no? Es como lo expresan. Ves cierta equimosis. Si tú exploras, pues bueno, hay una poca sintomatología, sobre todo hay un dolor a la presión. Y si tú le quieres decir al paciente, bueno, por favor, mueva su brazo en prono o en supino, pues él va a decir, ay, doctor, me duele mucho al girarlo en prono o en supino. Entonces, por ahí va a haber un error, ¿no? Y sobre todo el tratamiento que se debe buscar en este tipo de fracturas es conservador, porque no hay mucho desplazamiento, nos da una gran ventaja, ¿ok? El tipo 2 hay un desplazamiento, es decir, ya se despegó de gran manera lo que es el hueso, ya se despegó 2 milímetros y por lo tanto ya no hay buena movilidad, es decir, si tú le pides que haga algún movimiento, el dolor con el que lo realiza es prácticamente imposibilitador. Y aquí lo que más se recomienda es la osteosíntesis, ¿no? Sobre todo por la dificultad en que puede llegar a afectarse el hueso. Si quiere hacer algún movimiento pues un poquito mayor, lo que va a generar es que sea algo mucho más grave. Y en el tipo 3 ya la reconstrucción, o sea, está hecho pedazos la cabeza del radio. O sea, ya no hay que hacer con esa cabeza del radio. La reconstrucción prácticamente se hace imposible, y lo que se tiene que hacer es quitar esta cabeza. O sea, se quita la cabeza del radio y se usa una prótesis. O sea, ya es tan grande la lesión que simple y sencillamente ya no se puede hacer nada más. Entonces, por eso es muy relevante, ¿ok? Ahora, en el cuello radial, que sería esta zona de acá, es sobre todo muy común en niños. De hecho, esta es la diferencia principal, ¿ok? Las fracturas de cabeza radial son propias de los adultos, y las de cuello radial son propias de los niños,
¿ok? En aquellos niños que menores de 14 años sobre todo. Y esas van a tener 4 grados de fractura. El grado 1 va a ser una fractura sin desplazamiento, que sería esta que viene acá, es decir, hasta aquí viene la fractura, no hay ningún desplazamiento, simple y sencillamente se debe de poner este tratamiento conservador, una inmovilización con un yeso y demás, ¿no? Ya muchísimo más tranquilo, pues el niño ya se le explica a los padres cómo deben de dejar al niño inmóvil y demás, ¿no? Que no haga esfuerzos y todo lo que tiene que ver. El grado 2 tiene un desplazamiento menor al 50%, es decir, el desplazamiento no es muy grande, si existe cierto desplazamiento, pues bueno, ya va a ser necesario ver otra clasificación, pero si no hay ningún desplazamiento muy grande, es decir, si no está un fragmento muy arriba, un fragmento muy abajo, o fragmento hecho pedazos incluso, se podría llegar a reducir de manera normal con simple y sencillamente una inmovilización y un tratamiento conservador. El grado 3 quiere decir que el contacto que se produjo ha hecho que los fragmentos queden en un contacto muy estrecho. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente ya la zona del cuello radial puede destruirse en cualquier momento por cualquier cosa, porque ya el contacto que se ha producido es muy pequeñito y por lo tanto como que ya no está tan pegadito, y al ya no estar tan pegadito pues ya no se puede de esa manera, ¿ok? Y el grado 4 ya es un cabalgamiento, o sea, ya los huesitos están acuñados incluso uno sobre otro, y pues ya es prácticamente imposible que se recupere esa movilidad, ¿no? O sea, porque ya mmm, los huesos, les digo, están pedazos encima de otros, otros abajo de otros, o sea, ya están cabalgados, ¿no? O sea, encima un hueso sobre otro. La clínica nos muestra un codo tumefacto, es decir, todo hinchado, todo con equimosis y demás, y con mucho dolor a la presión. ¿Por qué? Porque, bueno, pues existe este proceso de fractura y lo está afectando de forma grave. ¿Cuál es lo que se busca? Es reducir el desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, si está muy desplazado, pues bueno, ver cuánto ha sido ese desplazamiento, y dependiendo del desplazamiento va a ser la técnica que se use. En el grado 1 y en el grado 2, donde el desplazamiento no es muy grande, se puede usar la inmovilización y un tratamiento conservador, donde se verifique o donde se ponga de mejor manifiesto a lo que es esa parte de la osificación secundaria, ¿no? Que lleva el callo, bueno, el hematoma, los callos y la reconstrucción del mismo hueso. Y el grado 3 y grado 4 se basa principalmente en la reducción quirúrgica. ¿Por qué? Porque por ejemplo el grado 3 está a nada de que se rompa todo el periósteo. Y el grado 4 básicamente los huesos ya están completamente uno sobre otro. Y aquí ya lo que se necesita es ya un tratamiento con agujas, con, no sé, cualquier otra parte, incluso con clavos, sobre todo con fijaciones. Aquí ya depende por completo del especialista. Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar sobre las fracturas de la extremidad proximal del cúbito. De lo que vimos era del radio, ¿no? El radio que se dividía principalmente en la porción proximal entre lo que era una cabeza y un cuello. Aquí el cúbito se divide principalmente en lo que son sus apófisis, ¿ok? La apófisis, tanto coronoides y el olecranon. El olecranon es muy común de fracturarse en un adulto joven. Como les digo, es una como boquita, como un hipopótamo. Y este es el olecranon, ¿no? Muy común de que haya problemas a nivel de un adulto joven. Otra vez, traumatismo indirecto. Ustedes van caminando, van corriendo, están jugando cualquier deporte de contacto, se caen, ponen la mano y se sale. Y además de que, o sea, se sale de su inserción el hueso, pues se fractura, ¿no? Esta fractura del olecranon, así como se ve aquí. De hecho, este es el olecranon, o parte de lo que debía ser el olecranon. Se ha salido por completo ese trozo del olecranon. Y como no hay nada que forme una cuña para la tróclea, pues se sale de su posición la tróclea. Entonces, eso es lo peligroso, ¿no? Va a existir sobre todo, como digo, un traumatismo indirecto de tipo de fractura luxación, y además, como veíamos anteriormente, de esta zona del húmero también se va a ver muy desplazada por el tríceps porque tiene una gran inserción muscular.
Si no son desplazadas, es decir, si están completamente estables, si no hay ninguna complicación mayor, puede usarse un yeso por 3 a 4 semanas para reducir por completo esta fractura, ¿no? Por ejemplo, aquí sí sería un abordaje específico, pero por ejemplo podría ser un vendaje a 90 grados para que tampoco haya ningún problema, o también en extensión para que quede completamente pegado lo que es el olecranon, pero sobre todo depende de un yeso de 3 a 4 semanas, ¿ok? Si no está muy desplazado, o sea, esta pues está desplazada, simplemente era como para ver el ejemplo, ¿no? Si está muy desplazada, pues obvio, ya no. Incluso aquí les quise poner la comparación, ¿no? En la que aquí estaba pues bien la articulación, se dan cuenta que viene el húmero, aquí se articula con lo que es esta fosa sigmoidea y aquí viene lo que es el radio y aquí pues se ha salido por completo. Aquí es donde debería de estar la inserción del húmero y pues aquí se salió por completo. Entonces, y si son desplazadas, se recomienda un tratamiento quirúrgico con agujas de Kirchner, por ejemplo, como se ve aquí. Entonces es una aguja de Kirchner en la que se amarra por completo a lo que es el olecranon para que se deje bien la posición del codo. Y bueno, puede haber cierta rigidez por superinmovilización. ¿Qué quiere decir esto? Que por dejar tanto tiempo el hueso así, completamente a 90 grados, por ejemplo, o dejarlo con todo, o sea, sin nada de ejercicios de recuperación, pues puede quedar con una superinmovilización. ¿Ok? Ahora, la apófisis coronoides, que sería esta que está aquí adelante, que sería básicamente esta que se ve aquí, esta que se ve aquí, ¿no? Como esta boquita y este piquito que se ve aquí, van a ser más raras y sobre todo se asocian a luxaciones del codo, es decir, cuando se sale el húmero puede pasar a traer a lo que es la apófisis coronoides. Y bueno, por ejemplo, si es un problema a nivel del pico del coronoides, es decir, en esta cosita de aquí, esta cosita del pico del coronoides, puede usarse una inmovilización para buscar un tratamiento conservador por alrededor de 3 semanas, ¿ok? Y si es la base de toda la coronoides, es decir, toda esta zona de acá, pues lo que más se recomienda es un tratamiento quirúrgico con tornillos. Y estos tornillos, pues bueno, lo que van a hacer es mantener esta estabilidad de la lesión. Y bueno, mis queridos amigos, este es el video final de lo que eran las fracturas de codo. Espero que les haya gustado. El siguiente video van a ser las de antebrazo. Y pues nada, cualquier cosa queda a sus órdenes en la caja de comentarios. Cualquier error, duda o circunstancia, pues bueno, quedo abierto a lo mismo. Muchas gracias y hasta la próxima.